Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Como ustedes saben amigos, pues en los días pasados había dado a conocer de la detención de Luis Vizcaíno, exfuncionario de la Benito Juárez, que puso pues al final de cuentas de nueva cuenta el tema de las construcciones irregulares en la demarcación de Benito Juárez, gobernada por el PAN hace aproximadamente 20 años, y que todo parece indicar que el camino a seguir pues es el de Jorge Romero, quien durante su tiempo como autoridad puso a estos personajes para que administraran los permisos de construcción en la Benito Juárez. ¿Cómo funcionaba todo esto? Bueno, ellos eran los encargados de otorgar los permisos de construcción. Entonces, este tipo de personas empezaron a dar permisos para construir edificios de 3 pisos, supuestamente iban a ser pues para adquirirlos por medio de Infonavit, y todo esto era un fraude, porque en realidad no se hicieron edificios de 3 pisos, sino de 5 u 8 pisos, y además estos departamentos eran vendidos en millones de pesos, cuando en realidad se le concesionaba para hacer departamentos no mayor a 700,000 pesos. Bueno, resulta que para los panistas este fue un muy buen negocio, y lo han estado haciendo, pero en especial durante el tiempo en que estuvo Jorge Romero en esta delegación. Resulta que se otorgaron una cantidad impresionante de permisos para construcción, y que ahora por eso la gente en este caso le empezó a mencionar o adaptó el nombre del cártel inmobiliario. Ya empezaron a caer las primeras piezas, y luego posteriormente vemos cómo señalan pues la gran cercanía de Luis Vizcaíno y también Christian von Roerich, quienes son los que en este momento están bajo investigación, ¿no? Entonces, tarde que temprano, Jorge Romero pues va a tener que ser citado a declarar. Él es el coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, y pues me sorprendió porque de hecho él ya sacó a dar digamos, la explicación de la circunstancia a través de sus redes sociales. Ya saben, igualito a Alejandro Moreno Cárdenas, igual a Sandra Cuevas, quienes le echan la culpa a este gobierno, a la 4T, y también han mencionado, todos ellos coinciden en un solo punto, que supuestamente se trata de una persecución política en su contra, simple y sencillamente por ser de la oposición. Eso ya lo sabemos. Bueno, independientemente de esta situación, resulta que la semana pasada se llevó a cabo una entrevista muy buena en donde Denise Merker pues le hace a este funcionario, Jorge Romero, y de verdad que está muy interesante la forma en que podemos decir que ni siquiera pudo meter las manos. En realidad le dieron una santa rastriza a este diputadete panista, y que pues al final de cuentas hasta le botaron los dientes, porque pues Denise Merker no quitó el dedo del renglón, le dijo que todo esto es su responsabilidad, y cómo en este caso él se está tratando de lavar las manos. Él fue delegado del 2012 al 2014. Jorge Romero hoy es coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados. Jorge, te agradezco que hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Fíjate que te escuchaba en tu última entrevista. Ojalá y algún día pudiéramos hablar de la reforma electoral, pero no es el tema. Saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te agradezco, el tema es otro, y te invitaba porque quien fuera el director jurídico de tu gobierno como delegado, pues fue ayer, ya se le otorgó, digamos, la orden de aprehensión, y además el juez consideró que había elementos para que estuviera en el reclusorio durante la investigación complementaria. Es Luis Vizcaíno, y pues se le hicieron una serie de señalamientos que, lo decía yo, periodísticamente se habían investigado, lo habíamos hecho desde hace mucho tiempo, acerca de la forma en que se desarrollaron o se hicieron desarrollos inmobiliarios en la delegación durante tu gobierno y durante otros gobiernos panistas, el que le siguió particularmente, donde por cierto siguió siendo Luis Vizcaíno el que era el director jurídico, y donde pues ya digamos lo que se sabe hoy en día es que los funcionarios hicieron empresas, los funcionarios construyeron edificios, después los vendieron, los rentaron, los hicieron sin permisos, se ampararon en una regla que es para hacer edificios de interés social, y después en realidad los vendían a precios muy superiores a lo que eso permite. Y pues la primera pregunta es, Jorge Romero era el jefe de Luis Vizcaíno. ¿Estabas al tanto de todas estas actividades? Por supuesto, a ver, te lo contesto categóricamente, Denise, por supuesto que no. Yo no voy a negar, por supuesto que no, te lo contesto de manera categórica. Mira, él fue un funcionario, me queda absolutamente claro que hay muchas cosas que tenemos que platicar, por eso estoy aquí en este espacio contigo, lo he estado en otros espacios, voy a seguir haciéndolo en cuanto espacio me lo pidan, yo desde mis redes lo he hecho. Y comienzo señalando lo siguiente, Denise, nosotros no estamos en contra de que se haga una investigación, se tiene que hacer una investigación y que llegue, así como ellos dicen, hasta donde tenga que llegar.
la pregunta aquí es, está señalándose, y no es la primera vez, porque creo que es muy fácil oír también al delegado Roderick, decir que se trata simplemente de una persecución política, cuando periodísticamente... Por supuesto se trata de eso. ¿Me permites? Cuando desde periodísticamente se señaló, tenemos reportajes hechos en los años anteriores en donde decíamos, se están multiplicando en la Benito Juárez edificios que se construyen bajo la norma de los edificios de interés social, eso los hace mucho más baratos, les quita pago de impuestos, etcétera, y tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, el departamento no puede ser mayor, no puede costar más que 700,000 pesos. Y nos construían bajo el amparo de esa norma y los vendían en 5 millones. Estamos platicando con Jorge Romero, quien fuera delegado de Benito Juárez, actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, yo te hacía la pregunta de si tú dices, no sabía lo que hacía o no estuve enterado de si Luis Vizcaíno, quien fue director jurídico de tu gobierno, estuvo involucrado en desarrollos inmobiliarios fuera de la ley, abusando de la ley o incluso de otro tipo y beneficiándose con empresas propias. Y tú decías, esto es un ataque político. Yo te recordaba, desde que estabas en el gobierno, desde que eras delegado, hubo una cantidad de vecinos que se organizaron y gritaban para que los escucharan diciendo, se tiró una casa, se está construyendo un edificio con más pisos. Mi pregunta es, ¿de verdad hoy puedes decir, nunca escuché, nunca supe? Por supuesto, Denise, que claro que lo escuché, y muchas veces. Y yo te puedo decir que mi gobierno perfecto no fue, pero sí te podría demostrar todas las acciones que nosotros hicimos para precisamente combatirlo. Mira, déjame dividir en dos partes, si me lo permites, Denise. Sí. Primero, yo puedo demostrar cuál fue el nivel de verificaciones que nunca antes se hicieron precisamente para combatir esos abusos que tú estás mencionando, el número que nunca antes se había hecho de verificaciones que se hicieron y de juicios que se hicieron en contra de precisamente todas esas irregularidades. Yo no voy a querer cerrar los ojos ante una realidad que, como tú bien mencionas, Denise, es histórica y pública, pero también lo reitero. En ese periodo en particular, quiero decirlo, porque fue sí, en sí, ese claro, periodo en particular. supuesto. Entonces tú me dices, hicimos muchas verificaciones, pero de todos modos pues se hizo, digamos, hubo quien saltó las verificaciones y hoy nos dicen, no, es que el que estaba haciendo esto era el director jurídico de tu gobierno. Pero es que ahí es donde necesito que me permita cerrar una idea. A ver, dímelo. Yo con lo que empecé es diciéndote que en cualquier caso se tiene que hacer una investigación. Y te lo digo con, insisto, toda claridad. Pues claro que está, pero eso no tenemos ninguna duda. Es que, ¿cuál es la duda? Un minuto, Denise, si se pudiera. Solo suplicaría un minuto. O sea, nosotros estamos absolutamente igual que tú y que todo el auditorio a favor de que se hagan las investigaciones y de que se sancione lo que se tenga que sancionar. Pero aquí estamos hablando, Denise, de conductas que se le atribuyen a personas en lo individual. Claro, que tú escogiste. No puede ser posible que haya una fiscalía, solamente cerrando la idea, que se ya hagan atribuciones de manera grupal con planteamientos ya que presuponen una criminalidad. Pero eso es la autoridad, perdóname, es que estás aquí en una conversación conmigo y no con la fiscalía, Jorge. Yo no sé si la fiscalía habla de un grupo, eso yo te estoy diciendo, está detenido Luis Vizcaíno, a quien se le responsabiliza de eso, fue tu director jurídico. Y yo no hablé para decirte, son ustedes un grupo, yo te estoy diciendo, fue tu director jurídico. Los documentos que hemos visto hablan de empresas en las que aparecen el director jurídico, otros funcionarios, increíblemente, que fundaron empresas, que por cierto luego increíblemente la administradora era la hermana de otro delegado del que te sucedió en el cargo, increíblemente, y se queda ella con la empresa que tiene esos desarrollos. Y yo lo único que te digo es, es una responsabilidad el hecho de nombrar y mantener a alguien en un cargo. Mientras todos los vecinos te decían, está pasando eso, tú dices, hicimos muchas verificaciones. Bueno, hoy resulta que Luis Vizcaíno, que era tú lo escogiste, director jurídico, está señalado por eso. Yo te estoy preguntando cuál es tu responsabilidad en haber nombrado a esa persona y no haber sido capaz de detectar si en el caso dado se confirma, estaba metido en eso. Bueno, mi responsabilidad de haberlo nombrado es toda, Denise. Eso me queda absolutamente claro, lo digo con absoluta claridad. Pero lo que necesito, Denise, que me permites explicar es que eso que tú estás mencionando, que es grave, que muchas personas lo saben. A ver, te va a cortar el corte comercial, no yo. Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Jorge Romero, exdelegado de Benito Juárez y actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Estamos hablando del cártel inmobiliario de la Benito Juárez y nos está queriendo decir algo. Adelante, Jorge. Gracias. Mira, Denise, esa denominación es quizá la que nosotros más consideramos como injusta, Denise. ¿Cuál? Quizá que se hable de un cártel inmobiliario. Mira, se la pusieron los vecinos. Yo entiendo el enfoque que tú le das, Denise, lo entiendo. ¿Cómo es posible que tú, a quien nombraste y mantuviste en un cargo, a quien se le está atribuyendo esto, tú no lo conocieras? Entiendo el enfoque. 6 años. Solo necesito que... A ver, yo no duré 6 años. No, 6 años solo estuve en el necesito... cargo. Se entiende. Yo lo que necesito es explicar lo siguiente, Denise. A esta persona se le están imputando responsabilidades no por cuestiones de sus actos de gobierno. Se le están imputando acciones de que él haya tomado la decisión de adquirir inmuebles, no de acciones de gobierno. Yo me responsabilizo por mis acciones de gobierno. Pero si lo que se le está imputando es algo que comprueban que es realidad, esos no fueron actos de gobierno de mí. Esos fueron acciones individuales de personas que más allá de un cargo, si lo hicieron, tomaron la decisión de hacerlo. Yo entiendo el enfoque de las quejas ciudadanas que hubo y como te mencioné, nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo por tratar de frenarlo y eso también existió. Y yo sé que tú, quizá Denise, no quieres que lo mencione, pero no voy a dejar de mencionar
Mira, es que eso es, digamos, eso es lo mismo que Alito, ¿no? Es sesgo político. No, yo quisiera platicar por eso, y por eso el tema que te estoy planteando es, tú dices que hay un sesgo político, yo te diría, porque además tú lo sabes, bueno, tú sabes que nuestros señalamientos y las investigaciones que el equipo que yo coordino ha llevado a cabo en el tema inmobiliario en la Benito Juárez es muchísimo antes de que empezaran estas investigaciones por parte de la Fiscalía. De hecho, yo no entendía por qué la Fiscalía no actuaba. Entonces tú me dices, son actos individuales de funcionarios públicos nombrados por ti. Y sí importa esta última parte, porque son funcionarios públicos que tuvieron la capacidad desde el lugar donde estaban de inhibir cualquier cosa que pudiera perturbar la forma en que estaban llevando a cabo sus negocios. Es decir, efectivamente, se está señalando a unos señores de haber sido al mismo tiempo funcionarios públicos y de haber creado empresas, construido edificios, rentado edificios, hacerse millonarios. Muy bien. Y tú lo que dices es que lo hicieron ellos en lo individual. Pues sí, pero lo hicieron amparados por el puesto, protegidos por el puesto en el que tú los pusiste. Eso no te lo puedo conceder. Bueno, no te lo puedo, no lo voy a conceder. ¿Está bien? Entonces tu director jurídico... Tu director jurídico se volvió millonario mientras era director jurídico de la delegación, pero pues fue por actos individuales, y que fuera director jurídico no le ayudó en nadita. Es lo que estamos diciendo. Yo te preguntaría, Denise, entonces, por las decisiones que toman otros individuos, de las que yo categóricamente te digo que desconocía, o sea, se debe de asumir una responsabilidad cuando son decisiones individuales de otra persona. Mira, yo no te estoy diciendo que una responsabilidad jurídica, te lo puedo decir, pero política sí. Lo primero que te diría es, ¿qué gente escoges para gobernar? Entonces no te diría, estoy señalándote a ti, por eso te pregunté, ¿sabías o no sabías? Tú puedes decir que no sabías, muy bien. Lo segundo que puedo... yo reitero y lo Bueno, digo. Por eso, ya lo dijiste. Yo lo que digo después es, hombre, ¿qué gente escogen para gobernar? Pues, a ver, yo respeto tu enfoque y tu opinión, Denise, por el simple hecho de que sea tuya y la de todo el auditorio que nos esté escuchando, porque cada quien es libre de tener su opinión y su enfoque. Pero yo insisto lo siguiente: nosotros sabemos que si esto es algo que se comprueba fue algo indebido, ilegal, y se tiene que responsabilizar. Pero no nos van a decir, Denise, y no nos van a callar, en que esta es una fiscalía que actúa a juicio político. Porque también quiero que la gente sepa y escuche qué ha pasado con la fiscalía con respecto a los cárteles de veras, de los cárteles del narcotráfico en esta ciudad. ¿Qué ha pasado con los cientos de feminicidios? Está bien, me parece muy importante. No voy a poder hablar. Pues con todo respeto, escogería yo otra persona para hablarlo, y el público que escucha este programa sabe que hemos hablado sobre esas cosas y que le he pedido a especialistas que nos digan cómo lo está haciendo la Fiscalía. No considero que después de la situación en la que te encuentras, en el sentido de que políticamente, no jurídicamente, 2 de tus funcionarios están siendo señalados por haber hecho negocios estando en esos cargos, pues no me parece que seas la persona en este momento idónea para que te pongas a hablar de la Fiscalía. Tengo gente que tiene la capacidad de hacer una crítica objetiva sobre si la Fiscalía está actuando bien o mal, y lo voy a hacer en este programa. Mi entrevista contigo era sobre, tú eres quien puso a esas personas en esos puestos. Esas personas hicieron esos negocios, o se presume que hicieron esos negocios, se tendrá que comprobar. Sabíamos desde hace mucho, porque así lo denunciaban desesperados los vecinos, lo que estaba ocurriendo en la delegación que gobernabas. Entonces tú me dices, lo hicieron ellos. Yo no sabía que lo estaban haciendo. Sí, yo lo puse, pero él lo hizo en lo individual, y yo te digo, le ayudó muchísimo para volverse millonario, tanto a él como al otro sujeto de nombre, ahorita te lo digo porque se me olvida, porque además es un nombre difícil. Aquí lo tengo. El otro era... Yo voy a ser respetuoso, Denise, como lo he sido en todo lo demás, de los papeles que Mesías René Arichis. Tu papel, Denise, es evidentemente cuestionar, y yo lo respeto y lo reconozco. El papel de la Fiscalía va a ser el que está haciendo, y el papel del Poder Judicial es el de resolver. Que le toca. Exacto. Exactamente, Denise. Y yo nunca voy a discutir tu enfoque o tu opinión. Es que yo te estoy preguntando simplemente tu responsabilidad política, tu responsabilidad respecto a la ciudadanía de Benito Juárez. Tú le dices a Benito Juárez, me equivoqué. Fíjense que puse 2 funcionarios, por lo pronto, puse 2 funcionarios que están acusados de haberse dedicado a hacer edificios burlándose de la ley. Es eso. Es tu responsabilidad haberlos puesto ahí. Eso es algo que tiene que responder el Poder Judicial. Insisto, yo respeto tu enfoque. Esas son las decisiones finales que tiene que tomar con calidad jurídica el Poder Judicial. Yo lo que señalo es, con lo que empecé y con lo que concluyo, Denise, yo entiendo tu óptica. Simple y sencillamente, nosotros consideramos que se debe de llegar, como ellos lo dicen, hasta las últimas consecuencias. Y dejarlo también absolutamente claro, no puedes responsabilizar a más personas, ni mucho menos a todo un partido político, que por cierto es quien los enfrenta, como los responsables de lo que decidieron hacer individualmente personas. Es que también te suplico, Denise, que entiendas ese otro enfoque. Sí. Cuando la Fiscalía tenga, que no va a tener elementos para hablar de todo otro partido y de sus miembros, que son los que los enfrentan, entonces respondemos a las decisiones individuales que cada uno toma en su vida. Me parece bien. Te tocará, déjame nada más decirte, la única cosa que yo te diría es, en el momento en que el Poder Judicial diga si hay elementos que confirmen o no confirmen, pongamos, que tu director de Obras y Desarrollo y el director jurídico del gobierno que tú encabezaste en la Benito Juárez se enriquecieron durante el tiempo que estuvieron ahí haciendo negocios de edificios y vendiéndolos, yo lo único que te recordaré en ese momento es te diré, por favor, dime tú, como la persona que los nombró, no como partido, no como grupo, no me voy a meter en eso, como persona a quien la gente tuvo confianza y que tú confiaste en esas personas, que escogiste esas personas para tu equipo, ¿qué vas a decirnos? Exactamente, eso es lo que te voy a decir.
Exacto. Eso es, creo que esa es la parte de la responsabilidad que creo que de entrada te toca. Eso, Denise. Muy bien. Ese es el resultado de, lamentablemente, haber confiado. Muy bien, pues te agradezco. Sencillamente te lo digo, Denise, pues, te agradezco mucho. Ojalá y después podamos hablar de otros enfoques que creo que también son importantes para esta ciudad. Te agradezco muchísimo. Gracias. Mucho, Gracias, Jorge Romero, quien fuera delegado de Benito Juárez, es el actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí está. Vemos la entrevista por parte de Denise Merker, una santa rastriza que le pone al diputadete panista y que, pues, lo han escuchado. Se viene con la narrativa igual que Alejandro Moreno Cárdenas y toda esta clase de personajes que de una u otra manera se dicen perseguidos políticos, pero en realidad, pues ellos son los causantes de todo esto. La pregunta concretamente es, ¿cuánto dinero ustedes creen que Jorge Romero tendrá en el banco o a nombre de prestanombres? Por lo visto, también entra en esta categoría de diputados millonarios. Pues sí, y fíjense cómo son las cosas, ¿no? Como dicen, el bendito karma. Hace poco se había presentado con Broso y decía supuestamente lo siguiente. Y lo digo tal cual, esto yo hablé con mi esposa, yo tengo hijos chiquitos. No lo hablé antier, lo hablé hace un año antes de asumir la coordinación del grupo. Mi amor, esto es lo que puede pasar asumiendo un papel de oposición. Pero lo vamos a asumir, Broso. Pues ya vemos lo que efectivamente salió a colación, pues todas sus raterías que de una u otra manera, pues simple y sencillamente demuestran de qué están hechos los panistas al final de cuentas. También, amigos, pues ya para terminar, los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como @Domínguez @express con @MX. También de igual forma los invito a nuestra página de benditas redes sociales. Pues habiendo dicho todo eso, me despido. Les deseo que tengan una excelente noche y nos vemos en un siguiente video. Recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye bye.